distintos y por lo tanto muy similares de la vida. Uno es un rockero, publicista, creativo y por supuesto amigo mío. Últimamente, él ha enloquecido. Un poco más. Un poco más, sí, ligeramente más. Él ha enloquecido hacia un área insospechada. Ellos los dos comparten su obsesión por algún tipo de ejercicio físico. Mientras más viejos se ponen, más ejercicio quieren hacer. Claro. Pero yo los dejo porque yo sé que al final todos nos vamos a ver en la misma. Exacto. Está bien. Penche, Antonio José Martí. Caramba, qué gusto tenerte. Gracias, por fin. Se me dio. El otro amigo mío es abogado, es un columnista de mucha reputación y es un hombre que viene de una tradición de periodismo duro, fuerte, incisivo. José Alejandro Ayuso. Gracias por la invitación y la verdad que es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Miren, explíqueme de dónde viene esa obsesión. No es una obsesión, es una respuesta a un análisis médico. Ajá. A un análisis médico, Claro. pero tú estabas muerto después de los análisis. No, tú pero estabas muerto porque tú te has cogido hacer ejercicio para ti la vida ahora mismo. Ya lo sabes. Sí. No fue por placer, yo soy de la gente que dice, no, ¿por qué te le cogí? No, a mí no me cogió con nada, yo estoy tratando de evitar, Sí. de retrasar el proceso. ¿Y qué es lo que tú tienes? De que yo no tenía, es más fácil decir, Ah, ok. porque me salió de todo. Ajá. Nunca he sido una gente como demasiado, Ujú. darle mucha mente a la salud como normalmente lo hace. Ujú. Pero me tocó déjame aprovechar que tengo un seguro estable y hacemos un análisis. Ven, usted tiene de todo, usted está más para allá que para acá. Sí. Así que me senté en el carro y da grito y llamé a mi mejor amiga y le dije, no, yo estoy jodido. Aquí no hay para dónde coger. Amarillo llamate. Aquí no hay para dónde coger. No, vamos a buscar otra opinión. Sí. Busqué otra opinión. Y te dijeron lo mismo. Exacto, me reiteraron lo que ya me habían dicho. Mire, ¿de dónde te viene? ¿De otro médico? Ya Sí, lo dígale sabe. que yo digo lo mismo que él. Pero lo irónico para que ustedes vean, o sea, ese doctor a la segunda cita me dijo, ya hablando en serio, tú eres diabético e hipertenso, lo siento. Ujú. Y yo dije, bueno, pues, en serio, I'm so fucked. So, diablo, pero voy donde, déjame buscar otra opinión. Y busco a una cardióloga renombrada de aquí. Y le digo, me dice, no, espérate, eso no es así, eso, diablo, ven acá, pero este tipo en mi segunda cita con él ya me está diciendo esto y yo más fácil me he ido en peores citas románticas. Sí. Déjame buscar esto. Entonces me refirieron a un endocrinólogo y me dijo, mire, hay dos formas de arreglar esto, a patillazo o ejercicio, vamos a ver. Y dije, no voy a beber pastillas, déjame hacer el intento. Así que tenía mucho desorden en el comer, en mi estilo de vida, lógicamente, nada más práctico que tú haces un sándwich de desayuno, de comida, de cena. Ujú. Desorden alimenticio. Ujú. A empezar a cortar ciertas cosas o a limitármela yo mismo. Yo no he hecho dieta, no me he matado haciendo dieta ni nada así. Yo estaba en 285, casi 290. Y la primera 40 se fueron volando. Sí, solas. eso sucede. Caminando. Sí. Caminando porque lo que hacía era caminar. Caminar fuerte, pero caminando. Y no podía correr por los dolores de la rodilla y demás. Y luego un día dije, bueno, ya que estoy aquí, cuando me mudé, una de las tantas mudanzas, me quedó un gimnasio cerca, se me quitó el mirador del lado. Y dije, dame ponerme en el gimnasio porque hay que seguir con esta vaina. Y subí al gimnasio y corrí. No, y también en eso de correr o caminar, yo te digo, pues yo soy diabético. El correr impacta negativamente el hígado porque tú necesitas más azúcar para correr. Me imagino, sí. ¿Entiendes? Entonces, necesariamente te sube el azúcar. Sí. Por supuesto, no te sube como si te hubiera comido una libra de arroz, Claro. pero te sube y se hace más difícil en la medida en que uno... Yo tenía mucho el trauma de que mi vieja había recientemente fallecido, complicaciones de diabetes y demás, Sí. o sea, que tenía un cuadro por delante que me cambió en muchas cosas la vida. Sí. Y cuando entré al gimnasio duré como un año haciendo solamente, odiando, le decía a mi amiga, yo detesto este olor, el sitio, la música, la gente, el tipo de gente que viene aquí, pero lo tengo que hacer obligatoriamente. Solamente caminaba, trataba de correr por ratito, pero me mantuve. Ujú. Y un día dije, vi a un amigo que tenía muy buen resultado, mismo físico que yo, y digo, ¿cómo este tipo está caminando? No, yo estoy haciendo pesa. Y dije, bueno, pues déjame probar. Y la pesa fue la que realmente me cambió. Es un martirio, no es
Pero es un martirio agradable. Después de todo uno se somete a muchísimos martirios que no son agradables. Bueno, mira, a mí me interesa mucho que tú me expliques lo de las pesas. Porque yo no entiendo la mecánica, cómo te puede causar placer tú levantar algo. No lo tiene. No lo tiene. No, Ok. no lo tiene. Ok. El resultado. Entonces, Sí. el No, el resultado, cuando tú lo ves, tú dices, diablo, pues mira, no pain, no gain. ya las nalgas no están en el suelo, o sea, must be working. O sea que sí. Y realmente el cambio, pero nunca en mi vida. Yo voy a cumplir 56 el martes próximo. Sí. A menos que me muera de que ya, pero vamos a decir que lo cumpliría. Sí, pues siempre te puede caer un piano en la cabeza. También, o una pesa. O una pesa. Que ya me caí, de todas formas. Y si realmente, yo tengo 3 años haciendo, solamente 3 años haciendo pesas. Los 53 anteriores, yo nunca en mi vida levanté, bueno, una cubeta cuando había que bañarse con ponchera. Sí. A veces hay que hacer lo necesario. Pero lo detestaba, no me gustaba. Y le cogí cariño. Porque el resultado se vuelve un poco adictivo. Aparte de que era sumamente indisciplinado. Y contraté a alguien para que me enseñara. No quería hacer la cosa a lo loco. Y le dije a la persona, a un entrenador, enséñame a hacer esto bien y no me trate como una niña. Dame duro, dame con todo. Y no te lleve por mi edad. Trátame como una mujer adulta. Exacto. Trátame como una ramera. Entonces me dijo, esto es lo tuyo, dale para allá. Y lo tomó literalmente. Sí. Entonces, el resultado me gusta. Y las pesas te ayudan a quemar mucho más calorías. Me siento como mejor. O sea, yo me levantaba doblado. ¿Tú bebes algún suplemento? No, yo supongo que están ahí los beneficios. Tomo, sí, No, no, sí. eso se cae de la mata. Y Sí. se lo digo a la gente de verdad, en serio. O sea, la pesa es lo mejor que tú puedes hacer. Porque te ayudan a rebajar bonito, a mantenerte más parejito. Y quema mucha más calorías que hacer solo cardio. El suplementos no tomé mucho porque entonces seguía haciendo, entonces fue peor porque seguía bajando, llegué a 188 y parecía un flamenco chupado. Y un día lo pongo y todo. Entonces que por mi edad el cuerpo se come toda la proteína, tengo que suplementarme con proteína. Y yo nunca fui muy carnívoro. Y la pesa, al quemarte tanto, llega un momento que tú tienes que encontrar ese balance. Eso lo ha sido lo más difícil. Y lógicamente alejarme un chip del asorio y del helado. Yo no me privo de nada. Yo como de todo, yo como pizza, yo como absolutamente de todo. Pero medido. Y siempre Claro, me monitoreo. el control de la ración. Exacto, pero no hago ninguna Así que yo tengo este cuerpazo tan lindo. bello, Sí. te ha costado mucho trabajo y realmente ha valido. Sí. Y tú puedes hacer solamente hacer un cierto límite, ya luego de la edad misma te limita quizá a muchas cosas. Yo tengo la ganancia que tiene una persona joven, quiero decir muscularmente y nada por el estilo, pero tampoco voy a competir. Sí. Y me siento bien conmigo mismo y me Eso es por ti. Claro, Es por pero ti. yo bajé de 44 pantalones a 31. Sí. O sea, por mí mismo literalmente, y se puede, cualquiera lo puede hacer. Yo no tenía escuela ni educación, solamente uno quería ponerse. No hay mucha magia. ¿Y tú, José Alejandro? Este afán de correr. No, ¿A qué tú le corres? Mira, Vamos a psicoanalizarte. ¿A qué tú le huyes? Dime, ¿será el fantasma del diablo? Esos psicoanalistas son locos, ¿eh? Esos son los principales locos. Que me excuse Luis Formayano. En mi caso, yo siempre hice ejercicio. Yo lo que jugaba era baloncesto. Yo también. Con la edad, el baloncesto se convirtió No. en un deporte extremo. Sí. Porque uno jugaba con unos muchachos No, y el muchacho te daba un golpe y yo le decía a mi edad, ay señor, disculpe. Pero bueno, ya el golpe estaba dado. Sí. ¿Entiendes? Entonces, un día incluso me caí así y dije, bueno, yo creo que ya. Sí, El baloncesto sí. no da para más. Entonces, Bueno, tú te quisiste quedar descansando. Cuando uno se cae, uno se quiere quedar descansando. no, pero fue la verdad. Sí, que la O sea, experiencia, eso me la pasó a mí. experiencia de la caída es agotadora. Eso me pasó a mí con en patinar. Sí. Cuando abrió Mundo sobre Ruedas, cuando abrió el otro. Cuando abrió otra vez, Que yo me yo acuerdo dije, que... no, pero esto es lo máximo. Yo voy, ¿sabes? La juventud. Sí. Hasta que me monté y me caí 2 veces y me di aquí. Y me paré y dije, Micaela, No, esto no es para ti. En mi caso, fue de esa Not caída anymore. donde se hace un silencio. Ujú. ¿Sabes? Cuando la gente, Sí. ¡pam! Suena el golpe. Y es como un silencio, así como que todo el mundo se queda con Sí. Entonces, cuando uno. Ahí como un ok, alivio, una sí. cosa. Entonces, pero después de ahí salí y dije, no, ya se acabó el baloncesto para mí. Entonces,
en Juan Dolio, tengo un apartamentico frente al mar, yo empecé a correr por la playa. Y luego dije, bueno, pues déjame, yo también vivo frente al parque Mirador. Iberoamérica. Iberoamérica. Y empecé a correr ahí, y después vino lo de las carreras, pero, a ver, para mí correr es un ejercicio solitario, o sea, yo, Sí. a mí lo que me gusta es ponerme mis Audífonos. mi música, mi jazz, que es lo que yo escucho, y salir a correr, o sea, eso para mí es un ejercicio que yo pienso mucho, me encuentro con Tú lo que estás mismo, haciendo es meditar. prácticamente, en un momento incluso, me metí en un club porque quería correr 21 kilómetros. Oye, eso. Lo he corrido un par de veces ya. Pero es que eso es lo que yo no entiendo. No era necesario. Pasé de Pero porque- 5 que no- o sea, mira, Pero tanto, mira, te explico. De Como me aquí, dice un amigo mío, 21 kilómetros es mucho hasta el carro. Boca Chica está a 32 kilómetros. Boca Chica, el centro de Boca Chica, a 32 kilómetros de la capital. ¿Por qué diablos voy yo a ir más allá del aeropuerto corriendo? No, pero déjame decirte. Los 21 No, kilómetros, eso no hay forma. yo lo iba a correr en Nueva York, Sí. porque hay un medio maratón. Porque él viaja también para ir a correr, Porque tú para ir a eres sudar. internacional. Sí, Ah, no, ok. lo que pasa es que ese medio maratón vino la pandemia Sí, y lo suspendieron. sí. Y entonces este año fue virtual. Virtual es que tú lo corras donde tú quieras. Oye esa vaina. Como yo corro, perdón, mi Y sí, con una aplicación que se llama Strava, yo me grabo El corrido, el corrido, después lo subo a una. Los 21, a una bueno, plataforma. los kilómetros. Yo corrí Tú lo los subes 21 con- kilómetros de Nueva York. Asumo que tú eso se hace con tiempo. ¿Cómo está Y eso? con toda la cosa. Pero se llama Strava la aplicación. Yo lo corrí desde un banco que hay en Boca Chica Ujú, sí. hasta Juan Dolio. Yo llegué de Boca Chica a Juan Dolio corriendo a las 6 de la mañana y llegué como a las 8. Ahí, Entonces, pero 2 Con la horas fresca, ¿verdad? Con la fresca brisa mañana. Fresca, Oye, eso. yo hice esa proeza, pero siempre, o sea, para mí, ¿qué es? Bueno, lo que decía era, para eso, para correr los 21 kilómetros me metí en un club, y real y efectivamente el impacto fue, bueno, positivo en términos de que logré mejorar la resistencia, la velocidad, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando corríamos en grupo, que una gente empezaba a hablarme, yo me tenía a veces que quitar los audífonos y montar una conversación con alguien porque Corriendo. Ok. Pero ¿y cómo pueden hablar corriendo? pero ya lo sabes. Yo Hay fácilmente gente que pone vomito, tema. yo fácilmente que vomito corriendo. No hay- No, yo le digo, no me hable. Hay gente que pone temas, que soy yo, porque no quería parecer Pasa, en el gimnasio es igual. maleducado. Pasa. Me Habla quitaba, mucho. al principio me quitaba uno, bien, y seguía, que sé yo, porque para mí tiene que ser, o sea, es un ejercicio solitario. Incluso hay un libro de Murakami, el novelista japonés, Sí. que sé yo, bueno, donde él explica, él es un corredor de maratones y ese tipo de cosas, y él también decía que para él correr era un ejercicio solitario. La verdad que para mí también lo es, ayuda a la salud, sin duda. El escritor es un hombre solitario. Pero bueno, yo recuerdo que yo corría hasta hace 3 años. Y a mí siempre yo me ponía un objetivo. Yo voy a llegar hoy hasta tal distancia. Y fue creciendo ese objetivo porque ya después no me sabía nada. ¿Tú me entiendes? No, que es increíble lo que el cuerpo se adapta. Pues, exacto. Bastante. Y yo en ese sentido, yo recuerdo que fue Amanda Libotti, una corredora desde siempre, Amanda Libotti, que me dijo, es que correr era algo natural. All you have to do, todo lo que tú tienes que hacer. Todo lo que tú tienes que hacer. Todo lo que tú tienes que hacer es recordar. Y bueno, en ese sentido, nada. No, yo corría porque me obligaban en deporte. Sí. A mí bueno, nunca me gustó. Yo No era algo natural en mí. en la medida en que envejezco, Es aburrido, ¿verdad?
En la medida en que envejezco, yo comprendo más a los corredores de fórmula. ¿Entiendes? De carro, tú Sí, dices. de carro. Sí. Ajá. Porque para mí no había nada más absurdo que NASCAR. Y ahora lo entiendes. Sí, porque lo opuesto sería yo correr físicamente, y eso sí que no lo entiendo. No, yo nado hoy en día. Yo he hecho todo tipo de deporte, pero hoy en día ya este cuerpo lo único que da es para nada. Yo voy a La coger- natación debe ser el deporte o la actividad Es más una, es completa. más, supuestamente sí. dicen que es el deporte, actividad, es lo más completo. ejercicio más completa. Yo me voy a meter en nado sincronizado. Más Eso te completo. queda a mí. Me gustaría verte de cabeza. Sí, De una piscina sin tirar la patada. sí. Ahora, yo también hice pesa, quizás vuelva, porque la verdad que tiene la ventaja de que uno quema. No, el señor Martí tiene un buen argumento, sí. Hasta yo Sí. quiero levantar por lo menos 5 libritas. Sí, y con lo que tú decías con lo de la habladera en el gimnasio, a mí es como una especie de forma de meditación. A mí no me gusta, yo no oigo ni música. De hecho, a mí me gusta conducir sin música ni nada. Yo me aprecio demasiado el silencio. Y en el gimnasio, dentro de la bulla, se hace mi cucún de que no Sí, pero eso es porque tú eres viejo ya. Pero eso es Yo, de ahora. yo eso- estoy así. No, Eso no, ha yo- sido de toda la vida, Y tú mira, eres no, una en ti es irónico porque tú eres músico. Sí, y nunca me gustaba tomarme mucho. Ah, bueno, pero yo- No, cuando íbamos Es que viajábamos los en leos somos el así. grupo, A nosotros no nos pueden yo me hablar iba para mucho. atrás en la guagua y Yo, por iba en su ejemplo, chercha. una de las cosas que yo más detecto es un parlanchín en un avión que te toque al lado. Sí. Yo también. No, yo sé voy cambiarme de siempre con sitio. mis cosas, lo que voy a leer, lo que voy a hacer. Y si me toca una gente al lado que me pone conversación, ahí mismo digo, bueno, se me da. A mí a veces en el gimnasio hay chamacos que me dicen, "Tú siempre tiene una cara como que quiere dar golpe. O tiene una cara así, yo sí, yo siempre te voy a hacer. Para que ¿Cómo no- te cambiaste? Ok. Sí, sí. Yo, I can relate. I can relate. Bueno, vamos a hacer una pausita y a la vuelta seguimos con José Alejandro Ayuso y AJ Martí, Penché. Vamos a hablar de la carrera de Penché en el rock y de la carrera de Penché en la creatividad publicitaria. Cuando volvamos con Baura. ¿Y por ¿En qué? qué año? ¿En qué año? ¿Y cómo? ¿Y cómo? No, porque eso yo te lo digo. Porque ni yo lo sé. Exacto. No, sí, ya se te olvidó. Sí, Ah. probablemente. Tú empezaste como comienzan todos los muchachos, una bandita del Sí. barrio que dijeron vamos a tocar Exacto. para tocar Sí. ¿Yo Yo me sí entiendes? recuerdo que fue la primera Olimpiada que fue en el Cineraco. Sí. Y vi a esta gente que ganaron y a Empifis. Y poco a poco entré con mi hermano. ¿Quién estaba en Leisure. Estaba Alan, sí. Sí. Era 3/4 lo que luego tú conoces, el Empifis que tú conoces. Siempre ha sido un grupo muy estable, Sí. no solo ahí no. Y comencé con mi hermano y yo tocaba bajo, pero no quería cantar, estaba rehusado a cantar. Y teníamos como un primo hermano nuestro, que era el baterista. Y mi hermano era un rock muy básico y no que nos gustaba el metal, o sea, el heavy metal de esa época. O sea que con esos 3 instrumentos bastaba. Pero yo quería un cantante y en cierta forma uno siempre, yo tengo la mala costumbre de que siempre hablo como hacia el liderazgo o el manejo de... Y probamos con 3 cantantes, no recuerdo cuántos, y todos fueron un fracaso. Y un día yo empecé a cantar por obligación. Pablo Cavallo me dijo algo muy similar a eso. Él me dijo que estaban ensayando y que... No hay quien cante, y que- dale para allá, tú te la sabes, tú eres el que le No, escribe. y que entonces, no, que el tipo, Fue así. que dijeron, este tipo tiene 3 días que no viene a ensayar. Sí. Y entonces ven, Pablo, tú, que nosotros te hemos ido, que tú te la sabes la canción, y no fue ni siquiera porque él cantaba bien, Sí. fue porque él se la sabía, era porque me la sabía. para coger tiempo, Yo quería concentrarme en el exacto. bajo y la parte ya de componer, porque los demás estaban en eso. Y gente cercana, que iba, un par de amigos muy cercanos que iban a decir, diablo, ¿quién está cantando? ¿Qué? Pero cállate tú. Bueno, luego formé la segunda banda, que fue Arcángel, y tampoco quería cantar. Busqué a Claudia y busqué a Tito de otro grupo que también cantaron, yo me quedé en mi bajo. Pero había un par de canciones que le hacía yo, teníamos el mismo problema de que los cantantes son un poco inestables. Y si me oyen me matan, pero es así. Y volví y terminé eventualmente cantando. Pero nunca fue de que algo, que yo soy el que quiero ser Sí. el frontman. Terminé por obligación, haciendo eso. Y entonces, los competidores, ¿cuáles eran tus competidores? No, ese no se puede ver.
Define competidor. No, exacto, no, así no es. Grupo No. de la época. ¿Cuáles Exacto, eran ¿qué los otro otros grupo? grupos de la ¿Qué otro época? grupo? Bueno, Arcángel, como nosotros fuimos como... Arcángel, Empifis. Bueno, pero Toque Profundo y nosotros salimos de la Olimpiada al mismo Cabo tiempo. Azul, ¿no? Estaba Cabo Azul, estaba Empifis, estaba New Page. Hay muchas bandas que los otros días hicieron un concierto muy chévere en Hard Rock de las Olimpiadas y a mí me invitaron, tuve la suerte de ser invitado ahí, haciendo uno de los temas de nosotros. Y había muy buen rock, realmente. Ahora que yo me siento y lo miro para atrás, yo nunca he sido fanático ni de escuchar ni de leer lo que yo hago. O sea, yo escribo y suelto. Y yo hago una canción, pero no me digo que me siento a escucharme yo. Yo era a mí mismo, me gusta como un poco. Exacto. ¿Sabes? Sí. Pero ahora Parte de eso viene de un odio, por así decirlo. Yo me odio. No más que yo a mí. A mí mismo Sí. hablando. Y oírme. Sí, Yo oírme. decía, ¿qué yo tengo que hacer aquí en el estudio? Ya yo grabé, yo puedo salir. Aquí está la Lesion haciendo Sí. la mezcla, que es un genio. Sí. Yo tengo que buscar aquí, yo no sé de producción. Yo no sé cómo esto va a sonar, tiene que sonar mejor. Ya yo grabé, sé lo que tenía que hacer. Y entonces la escuchaba y decía, a mí no me gusta irme cantando. Sí. Nunca me ha gustado irme cantando. Pero sí, había muy buen rock. Ahora tú te sientes y lo miro para atrás un poquito ya más maduro y había muy buen rock en esa época. Y hoy, ¿qué ha pasado con el rock dominicano? Hubo una época en que, en mediados de los 90, por ahí, que se vulgarizó un poco el asunto. Había mucha bandita de patio, de la mano. Y eso hizo mucho daño, yo creo, a la imagen que se había más o menos hecho. Pero en general aquí siempre se ha hecho muy buen rock. Aún después estaba Nelson, el mismo Pablo, o sea, hay muchísimos. Sí. No, y Toque Profundo debe tener... Toque se ha mantenido todo 40 el tiempo, años, son mis amigos personales, 35 años. 32, si no me 32 años. equivoco. Y salimos de la misma Olimpiada. Y nosotros habíamos salido un poquito antes que ellos, porque ya estábamos sonando en la radio cuando ya fuimos a participar. Pero es una banda muy estable y Tony se ha fajado por muchos años, tiene un line muy estable y está muy entregado a su causa y eso es admirable. Sí. ¿Cómo tú haces? Bueno, ocurre con tanto en la literatura pasa lo mismo, que se ve la creatividad publicitaria, el negocio de la publicidad se ve como un aliado emergente profesionalmente. ¿Por qué? Porque te ayuda a ganar dinero. En una época, Sí. por ejemplo, el caso de mi papá, Exacto. a los 12 años, Ujú. en un momento, mire, usted está en la lista, Goyito, Sí. ¿cómo se llama? Orlando, Goyito, Amigabel. Y está Juan José Ayuso. Usted- Entonces mi papá se refugia para ganarse la vida y tal. Ujú. Entra a la publicidad, a reto, con Efraín, René, con- con René de Rico, Ujú. Jackie, etc. O sea, también se ve como una actividad. Un refugio para Exactamente. para los derelictos. Así es. Sí, Bien. yo no sé si, qué sé yo nunca me he visto como publicista. A Sí. mí me gusta la parte creativa y del diseño y escribir, o sea, es mi trabajo. Pero manejarme, por ejemplo, frente al cliente, presentar ese tipo de, el mundillo de la publicidad, No, porque el mundillo de la publicidad tiene muchas áreas. no, el mundillo as a whole, yo lo detesto, lo odio a muerte. Y la gente que ha trabajado conmigo lo sabe, mi condición número uno es cero cliente, cero. O sea, no, yo te hago un trabajo creativo, yo me desayuno, me hacen el brief y hago mi trabajo visual y conceptual. Copyright. Pero ya sentarme Sí. o meterme en ese mundillo a mí no me veo así. Mi trabajo es mi arte visual, lo que yo hago, mi arte. Y el rock lo fue por un tiempo, lógicamente. Pero llega un momento que tú tienes como que soltarlo, puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y mi arte visual es mi mundo realmente. Es lo que realmente Lo que te llena. lo que me llena. I can relate. Lo que me gusta a mí de la publicidad es eso. Estás sentado delante de una computadora. Mi diseño y eso me lo Y divierte diseñando. muchísimo. Lo veo como arte entre comillas, pero sé y entiendo que no es un arte. Y dentro de ese diseño gráfico trato de mantenerme, que me guste y trabajarlo con el mismo amor y pasión. Pero no igual como el que yo hago una obra en mi casa mía propia personal, que yo le vendo que yo expongo, que es mi exposición. No es un tercio de eso. Prefiero 1000 veces enseñar, me gusta más dar clases.
Háblame de la serie de personajes maravillosos que tú creas. Me ha costado mucho trabajo encontrar mi propia voz como artista, muchos años. ¿La tienes? Y llega un momento en que ahora a veces me paro un ching y digo, Poncho, parece como que sí. Y oigo los comentarios de la gente. Mi arte es muy diferente a lo que se está acostumbrado a hacerse aquí. Ahora, esa es mi primera exposición en la Capilla de los Remedios, hace 11 años ya casi. Y mi mamá era pintora. Y la primera persona que le enseñé un folio con las imágenes fue a mi vieja. Y estaba súper nerviosa porque es crítica y es dura y es sincera. Y yo no sé lo que ella va a pensar, pero mira, este es lo que yo voy a hacer para que lo veas tú primero, quiero que lo veas. Exacto. Y ella quedó maravillada. Y me llevó de la mano, fuimos juntos, conseguimos la capilla que se hizo allá. Y la gente de la Capilla de Remedio me dice, los turistas vienen y se toman fotos con las obras porque están acostumbrados a ver aquí flamboyanes y bodegones. Y cuando ven esta vaina dicen, espérate y esto. Y desde entonces siempre me exijo mucho creativamente para no repetir o no repetirme. Y cuesta mucho trabajo uno encontrar su voz propia en eso. Y ahora que creo que me siento más cómodo, me siento feliz. Y nada, no me empieza a amanecer en eso. ¿Cómo tú abordas el lienzo, el papel vacío? Yo empiezo empiezas a bocetar, ¿cómo tú lo tradicional, normal. Luego paso a digital. Y de digital paso a tela. Y de tela vuelvo otra vez a intervenir. Como trabajo en la parte digital, hay gente que cree, pues tú me puedes repetir esta. No. Es una por cliente. Y la gente cercana me dice, o sea, pendejo, disparado. No. Yo una y la voto incluso. Ni siquiera para mí la voy a tener. Ya, esa está hecha. Porque el proceso me toma mucho, me demanda mucho en lo que yo hago la tela tan grande. Hay clientes que me piden cuadros muy grandes. Últimamente se ha dado mucho esa tarea. Y yo no tengo mucho la metodología de hacerla en casa y con la muy grande la entrego enrollada, pero me fascina verlo así, aun cuando yo la tengo en la mano ya después que sale impresa y que yo la vuelvo a retrabajar encima. El proceso es muy lindo, nada me llena más que eso realmente. Qué bien. ¿Y la pintura de dónde te nació? Desde que yo era chamaquito ¿Te gustaba pintar? Sí. Mamá siempre me llevó, estuve en Bellas Artes y me metí en clase de pastel, pintura, óleo, varias veces. Pero me encantaba tanto los animales que mi vieja pensaba y juraba que yo iba a ser veterinario. Me puse en la UNFU de 3 años de veterinario. Y dije, no, espérate, si uno va a hacer fila, dije, para meterle un brazo a una vaca. Y dije, hasta aquí llegó la carrera. Entonces, lo más cercano que había en ese entonces era hacer publicidad, que era lo mismo. Oye, eso de veterinario cercano, sí. Bueno, sí, pero tú bregas con animales. Claro. Exacto. Bueno, sí, en ese sentido sí. Entonces le digo, estaba en la UFO, como te dije, y un día dije, no, pero esto no es lo mío es el arte, pero como yo digo, ¿cómo tú visualizas tú siendo a medio adolescente, o por lo menos bastante ingenuo como era yo, que lo que quieres hacer es hacer esto? Y decir que iba a ser artista era lo mismo que decir que iba a ser prostituta, lo cual dije que iba a ser publicista, lo cual también era lo mismo que ser prostituta. Sí. Entonces, en cierta forma, a mi vieja casi le da un yello, a mi viejo también. Pero tú me estás pagando clases de pintura y de óleo desde que yo tengo uso de razón, y dibujo desde que tengo uso de razón, lo voy a extrañarte mucho. Debía haber hecho Bellas Artes, que era lo mío, pero el diseño gráfico me ayudó mucho y me divierte muchísimo y me gusta. Es curioso cómo la gente decide las cosas. El proceso de toma de decisiones varía abismalmente. De mí a Micaela, a Penché, a José Alejandro, ¿tú me entiendes? Entonces, es curioso porque es una extensión más de quien tú eres. Y hay veces que yo siempre he creído que lo que importa no es el destino, sino el viaje. Lo que importa es cómo tú lleves la cosa, con la gracia con la que tú abordes cada cosa. Entonces, si tú vas a ser pintor, si tú vas a ser relacionador público, esto es todo un viaje integral. Tú escogiste veterinaria, tú pintas personas que parecen, que tienen cierta bestialidad, ¿entiendes? La sensibilidad tuya hacia lo digital, hacia que son aspectos definitorios de tu arte, Totalmente.
te la da el uso de la computadora, el uso de... ¿Tú entiendes? Todo- Para el todo- diseño todo gráfico. contenido, como dices. Todo forma parte de un viaje integral Sí. para ti. Ahora que tú lo dices, tiene mucho sentido. Así es que yo lo veo. Sí. Y yo viendo las piezas tuyas, me maravillo porque yo nunca había visto un uso tan inteligente de la herramienta digital, que está presente Gracias. ahí, pero que yo la sé ver. Yo por educación. Hay mucha gente que les resultó al principio como un balde de agua fría tratar de entender exactamente lo que yo me describía. Y exactamente cómo que tú trabajas y cómo que tú haces el proceso. Hasta mi última exposición, que fue hace un par de años atrás, y Don Avil me ayudó muchísimo a entenderme a mí mismo. Se lo dije a él, como curador le dije, no hay crítico de arte que sabe y entiende más, de una forma Exacto. más clara todo. Y Que yo- ojo, lo digital no le quita la laboriosidad a una obra. Oye, hoy en día, Lo digital, el artista que no una trabaje herramienta. digital está viviendo bajo una piedra. ¿verdad? ¿Tú crees? Totalmente. No es una competencia, es una herramienta más. Eso es exacto. Es una herramienta más, Sí. simplemente. Y si no la usas inteligentemente se nota. Y veo muchos renuentes que están usando tablet y ahora están subiendo muchas fotitas, muchos Bueno, dibujitos de tablet. Yo, para te gusta, porque es muy cómodo, no lavar yo- pinceles, déjame decir. Yo recuerdo Bueno, que tú sabes que yo estoy llena de tatuajes. Yo tengo 2 tatuajes que son exclusivamente hechos por el Apple Pencil. Sí, De amigos míos, sí. qué bien. Adiós. La flor de ayer. Eso fue por A Yolandita. mí me encanta esa expresión que utiliza tanto. Y esa la hizo Amelia con el Apple Sí. Pencil. Sí, no, ese sí, tú me lo dijiste. Pero ese también. Ese también. Ah, bueno, qué bien. Que yo te decía, ya se me olvidó la vaina. ¿Qué vaina esta? ¿Ya? Ay, se te olvidó. Sí, Bueno. sí. Aló, Que- aló. No, que Doctor. yo te iba a decir. Alzheimer. No sé ya. Definitivamente el alemán me agarró. Pues vámonos a una musiquita en lo que tú te tratas de Vamos a una recordar. musiquita y venimos seguido con más de Penché. Dice, una vaina. Fernando Ayuso. Y el viernes dice otra cosa. El viento frío. Peor que una mujer eres, oíste. Eso, Ok. eso es un libro. Está grabado eso, ¿eh? La poesía Manny, que lo busque. ¿Cómo está? Está grabado donde usted dice que la poesía es le mierda. Yo no dije que la poesía es la mierda. Yo lo que digo Está es que, grabado, ¿eh? es que ya no hay poetas. No, eso no fue lo que usted dijo ese día. Pero está bien, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Sí, la verdad es que. es Pero mira, posible. José Alejandro dejó de escribir poesía porque él dice que no, que No lo ha dejado, él lo está escribiendo. él no. Exacto, no, pero yo No la no, dejan. yo, por ejemplo, mi papá sí fue un poeta Consumado. integral Sí. y hasta el último día. O sea, eso era consustancial a él, ¿no? Yo escribí primero poema de juventud y después intenté por ejemplo, yo leí mucho a José Mármol y lo leo todavía. José Mármol me parece quizá el poeta dominicano de esta generación más completo y más interesante. Pero no, me quedé corto ahí. Después seguí con... Yo escribí en adolescencia, yo tengo hasta miedo. Yo tengo 3 libros, 4 libros llenos de poemas. pero eso hay que Pero sacarlo. te estoy hablando de que yo tenía 10 años hasta los 17, 18 años que paré en seco. Todavía. No, yo he escrito, pero muy poco. Y yo tengo miedo de ver esos poemas, porque tienen que ser horriblemente fatal, No, quién sabe. dramáticos, llenos de drama y de telenovela. I'm sure. A mí me gustan muy pocos poetas. Yo tengo en casa una antología de poesía total de un poeta salvadoreño, creo que es muy bueno, pero no me acuerdo de su nombre. Para que tú veas. Entonces, tengo, bueno, ese de Norberto James, que es apabullante. Eso es de los poetas, de los escritores, porque no se puede decir que sea poeta solamente, es escritor. Que cuando él escribe, él agota el tema y a ti te da ganas de no escribir una palabra.
¿Entiendes? Como Borges me dan ganas, a mí me dan ganas, yo me encojono con Borges. Borges me tiene harto a mí, ¿tú me entiendes? Y lo mismo Bioy Casares, o sea, y Cummings, Walt Whitman, Los tradicionales, los clásicos. Baudelaire, Rimbaud, Sylvia Plath, Emily Dickinson, ¿tú me entiendes? Son a mí me dieron a Sylvia Plath en mi poderosos. en mi penúltimo año del bachillerato. A ti te pasa lo que Aragón, que en un poema él dice, yo toqué a la puerta y pregunté por la poesía y se me dijo que Madame había salido. Sí. O sea, la verdad, porque Bueno, la sensación es que todo está escrito, que todo está escrito. Lorca, o sea, exacto, sí. Pero bueno, como artista gráfico uno puede decir también que todo está... Todo está- Y yo puedo decir que no todo es ha verdad. sido cocinado y eso no es verdad. No es verdad. Exactamente, eso es así. La creatividad siempre... Siempre va a estar ahí. El día de mañana van a crear una manera nueva de hacer un poema y La todo el cre- mundo, todos nosotros, vamos a ver, ¿qué es eso? Eso es No, y el absurdo. nihilismo, Y va a surgir, Don Hugo era un se va a poema pegar. existencial, o sea, él vivía los poemas de amor, los poemas sociálicos, y eso tiene un valor, Ujú. o sea, eso está bien escrito, porque Don Hugo era un purista de la lengua y un hombre que escribía muy bien, y los poemas de él son, a mí, Yo creo siempre me gustaron. Yo creo que la frase de todo está escrito, pintado, todas esas cosas, está profundamente sobrevalorada. Y voy a decir por qué. No fue Lennon que dijo que ya toda la música estaba hecha. Yo no creo que toda la música esté hecha. Que la música sea mediocre en un momento determinado es otra Sí, como cosa. dijo Micaela, que se cree cosas que vayan. O que como el jazz, la música, que el jazz no está muerto, el jazz solo huele mal. Sí, reiterativo. Sí. Y que hay que buscar hacer nuevos artistas, señores. Entonces, no todo es John Coltrane, Miles Davis, Chet Baker, ¿tú me entiendes? no, pero Es ahí que uno se mete y no quiere salir de ahí. entonces yo decía que está sobrevalorada por cuanto tú escribes algo en un momento histórico, en una hora, que no es igual a ningún otro A ningún momento. otro. Y eso es lo que lo hace único. Claro. Entonces ahí entra la eficiencia tuya como escritor, la visión única del mundo. Entonces no todo puede estar escrito. Si tú tienes una visión única que se parezca a tal otra o que imite a tal otra, Claro. no es- pero es tuya. ¿Tú me entiendes? Entonces la frase está Que ni siquiera uno esencialmente mismo, sobrevalorada. claro, estoy de acuerdo. Que ni siquiera uno mismo, yo a veces veo, bueno, escucho aterradoramente lo que componía antes de lo que yo estaba pensando. Sí. Sí. Realmente que yo estaba pensando. Yo anoche vi un documental de Cassette, el documental que mencionaba Freddy Ginebra, parece que Reinaldo Disla, ¿Y dónde lo viste? está en mi página, porque Ok. él me tagueó. Y yo salgo brevemente. A mí me dio miedo verme, porque yo no recordaba lo que yo había dicho. Y a mí me dio un prurito. A mí me gusta la radio porque yo soy yo hago mucha mueca cuando ando. Entonces cuando me visto en Sí, televisión pero me da un ataque de nervios. la gente está dispuesta a perdonarte eso. Ay Dios, no, es que eso no se ve Yo lindo. siempre he dicho que uno se ve muy bien por radio, o sea, Exacto. después yo duré muchísimos años trabajando en la Z, el programa los sábados, y cuando llegaron y yo iba como yo quisiera, o sea, como yo, qué sé yo, Sí, y cuando pusieron la cámara, Ujú. aquello fue, sí. porque ya no era ni televisión ni radio, pero las dos cosas. Ujú. Entonces, esa radio que hacen ahora, de que con una televisión, entonces pasan por la... Sí. Eso no tiene mucho sentido. La Le quita televisión- misterio, le quita Totalmente. misterio. Antes, Totalmente. cuando tú estabas en radio, yo digo que todos los locutores son feos. Son feos. Los locutor bueno es feo. A mí me han dicho que yo tengo una voz radial muy buena, que yo soy un buen locutor. Yo digo, o sea que yo soy feo. La gente iba,
hay muchísimos cuentos de locutores que van bajando la escalera y viene subiendo una muchacha y dice, ahí está fulano, sí, está ahí atrás. Y es él. ¿Tú me entiendes? Entonces, la radio tiene ese misterio. El misterio es el que la gente te ve con los ojos cerrados. Te ve con los sí. Y tiene que poner de su imaginación para imaginarse las historias que tú le cuentas, porque todo es eso, todo es un cuento, todo es un cuento, todo lo que tú oyes, todo lo que desde que abrimos los ojos, y muchas veces con los ojos cerrados, vivimos cuentos, vivimos el cuento que nos hacemos. Ante todo, si ese cuento es una mentira, que todos nos hemos mentido en determinado momento de nuestras vidas, de hecho la madurez consiste en eso, en dejar de mentirse. ¿Entiendes? Entonces, nada, yo sospecho que me he puesto demasiado filosófico. Increíblemente, yo estoy, pero aquí, en shock. Para que tú veas, es el nuevo Rubén. Wow. Sí. El clima. ¿De qué eso va a durar 10 minutos? Él se pone así desde que llueve. Eso fue la policía y eso corta el pastelito que está haciendo nada. Sí, ya, hombre. Qué cosa es. Vamos a una pausa. Sí, él era así. ¿Entiendes? La persona radial, era su persona. El personaje radial había invadido su cotidianidad. Debe ser. No, pero yo no me imagino él haciendo el amor con su esposa. Amor mío. O pidiendo un cafecito. Sí, o pidiendo un cafecito. Tráeme un cafecito, negra. ¿Tú me entiendes? O sea, que no. No, pero el locutor, o sea... Y peleando, ¿cómo pelearías? Sí, te voy a romper la crispa. Es lo mismo que me decía de que Pepe... El vocabulario, había un vocabulario para los medios y otro coloquial. Exacto. Claro, podía, exacto. O sea, la crisma, por ejemplo. La crisma, sí. Hacía mucho que tú no oías esa palabra, ¿verdad? ¿Dónde que está la crisma? Mira, que yo te decía que en ese sentido voy a sembrar el germen de una pesadilla en ustedes. Imagínense cómo Pella Gómez hacía el amor. Ay. Sí. Tú vas para el Rubén, pero honestamente, ¿había necesidad? No. Sí. Yo se lo estoy recordando de hace mucho. No, pero yo lo digo por la estatura de Pella Gómez, que la tiene sin duda alguna, pero imagínense, imaginarse a la gente haciendo ciertas tareas terrenales, muy instintivas, bestiales, es un poco difícil. Y se te ocurrió Pella Gómez. No, pues de la misma forma, imagínate Juan Bosch. Ay, pero... Yo me estoy metiendo en cosas. Manny, tú tienes que editar todo esto, porque honestamente. Pip. Sí. Exacto, pip. Miren, eso suena confuso. Eso suena como un trabajo bien profundo. Sí. Eso es lo que. No, realmente. Es un trabajo organizado intelectualmente. Eso. O sea que es fácil. Sí, no, porque eso es una recopilación De artículos. de artículos y ensayos sobre temas constitucionales que yo fue algo, digamos que fue la orientación dentro del ejercicio de la abogacía, que luego de las relaciones internacionales, ese tipo de cosas, y bueno, yo trabajé con Don Hugo en la Cancillería en el año del 2000 al 2003. Eso fue lo que yo estudié en Francia también, en Derecho Internacional, no sé qué. Pero hubo una época donde el derecho constitucional se convirtió en algo, después de la reforma del 2010, algo que había que, para uno ser abogado o jurista, había que estudiar constitucional. Yo me puse a ello, hice una maestría en España y ahora, nada, estoy en el Tribunal Constitucional como juez, aunque la verdad una de las cosas que tiene ese ejercicio es que uno se anula públicamente. ¿Por qué? Bueno, porque yo no sé si ustedes han escuchado la frase de que el juez habla por sentencia. O sea, yo estoy aquí. El juez no habla. Exactamente. Yo estoy aquí porque tú me invitaste y porque yo sabía que íbamos a hablar de otras cosas. Exacto. O sea, sí. Pero yo no puedo opinar de temas que pueden llegar al tribunal. Sí. Y eso a veces, para poner tu caso,
las tres causales de ese gran debate nacional sobre si debe estar en el código, etcétera, etcétera, yo no puedo opinar. Porque llegará un momento en que eso llegará al tribunal y yo, bueno, uno de 13, o sea, en un tribunal colegiado, pero yo tengo voz y voto, entonces no puedo. Entonces, para alguien que se pasó 55 años escribiendo una columna, participando en programas de radio y de televisión, sí. Y la actividad política me tocó en campañas y cosas, hacer vocerías y demás. La verdad que me ha costado estar callado y solamente poder compartir en el comentarista te llama, te sale. Bueno, hasta el punto de que he hecho hasta crisis con el tema. Sí, porque la verdad que yo no pensé que iba a ser tan duro quedarme callado. Sí. O sea, yo puedo hablar por sentencias y cosas, pero hay temas que no tienen una trascendencia. Pero es quizá tu cultura esencial, la cultura definitoria, lo que te define. Yo realmente tenía un ejemplo de juez constitucional que era don César Gaviria, que fue presidente del Tribunal Constitucional colombiano, y durante su paso por allí Colombia evolucionó de una manera, o sea, con una agenda liberal, por supuesto, sí. que es algo de lo que yo entiendo que hay discusiones donde uno no entiende cómo el conservadurismo todavía tiene los conservadores no, son menos. Los conservadores son menos, pero tienen mucha capacidad de decisión en asuntos que precisamente no deciden. Y esto lo digo yo, Rubén Lamarche. Ojo, los conservadores son la retranca principal. Ni siquiera, porque el conservador coquetea con ambos lados. Entonces es más peligroso. No, yo siempre digo una cosa. Una diferencia esencial entre el conservador y el liberal es que el liberal respeta lo que dice el conservador. Exacto. Pero el conservador no respeta al liberal. Exacto. O sea, entiende que el liberal está equivocado, que eso no puede ser, que el liberal dice, bueno, eso es lo que tú piensas, yo te lo respeto. Y no respeta su equivocación. No, y es una situación, la verdad, compleja en lo existencial, pero es el trabajo que hago, y lo hago con toda la dedicación y ahí que pongo mi inteligencia. Desde la época universitaria, estoy dando el contexto, ¿no? Desde la época universitaria, cuando iniciaba mis estudios de Derecho en la Universidad Pedro Enrique Ureña, hace ya pronto 40 años, el recordado profesor Julio Brea Franco, hermano de don Luis, así es, nos explicaba que según la teoría general del Estado, este constaba de 3 elementos: el pueblo, el gobierno, el poder y el territorio. Hoy día, para el eminente jurista alemán Peter Haber, la cultura debe formar un 4º elemento, pero además cuestiona que en la tríada clásica no tenga cabida como parte de la cultura la Constitución, que a su entender debe ser el primer elemento del Estado, o al menos un esencial. Sí, y ustedes se han dado cuenta que de un tiempo a esta parte, en el contexto, o sea, en la escena pública, el tema constitucional se ha, yo no voy a decir banalizado, pero a veces sí, hasta eso, porque tú oyes a gente opinando de la Constitución y de cosas, y quizás no se la ha leído bien. O sea, eso suele pasar. O quizás no saben que eso sea algo que debe leerse. Sí, porque nosotros venimos de una cultura donde la Constitución, bueno, aquello del pedazo de papel y de que yo no... Porque ¿qué es lo que es la Constitución? La Constitución es lo que limita el poder. O sea, el poder tiende a ¿qué? A exacerbarse. A desbordarse. O sea, todos los poderes. Sobre todo los poderes públicos, los poderes fácticos. Entonces, la Constitución es ese corset, esa faja. Son las reglas. La contención. Que no se
primero te establece la relación entre todos los poderes. Segundo, establece esos límites que decía. Y lo tercero, no menos importante, que te establece los derechos inherentes a la persona humana. O sea, es en la Constitución que están. Y la lucha política, digamos, universal ha sido para reivindicar derechos. Empezamos con, empiezan las tiranías y las dictaduras, los derechos políticos, sociales, etcétera. Ahora los derechos económicos, y ya hay derecho o sea, el derecho, por ejemplo, a la dignidad humana. Eso es algo de una trascendencia, de una transversalidad enorme. Entonces, ciertamente, había un profesor francés que decía, la Constitución huele a pólvora. Sí. Eso era porque la lucha de los pueblos era para tener una Constitución y contener entonces el poder omnímodo y con esa tendencia al desborde. Lo dice un profesor, como dice José Alejandro, francés, donde se creó el Estado policial. Sí, pero donde hubo esa revolución que precisamente... Que dio origen a eso, al Estado policial. No, y al concepto de constitución que hoy tenemos. O sea, donde dicen que una constitución que no tenga el tema de la separación de los poderes y los derechos de las personas no es una constitución. Y eso surge de la Revolución Francesa. Exacto. Aunque la constitución, digamos, más paradigmática es la norteamericana. Esa es la constitución que ha... De verdad, lo es. Sí, lo es. Y el constitucionalismo norteamericano, o sea, es el que A ver, nosotros estamos bajo un sistema europeo. Sí. Desde nuestro ordenamiento primigenio como república. Ahora bien, el constitucionalismo norteamericano es el referente incluso del europeo. Porque recuérdate que la constitución alemana del 40, o sea, en Europa se vivieron 2 guerras. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, es la constitución norteamericana. Exactamente, no. Y era el ejemplo, era el referente de lo que era una constitución, que incluso era una constitución de poca literatura, de pocas reglas, pero de un respeto irrestricto, o sea, hasta hoy. Entonces, siempre ha sido el constitucionalismo norteamericano el referente de lo que es el constitucionalismo europeo y latinoamericano. Lo que me llama la atención del párrafo del párrafo que leí de tu libro, La soberanía de la Constitución, es la mención de cultura. Sobre todo en un país donde la cultura es el valor esencial de nuestra vida republicana que más ha sufrido en los últimos años. Ciertamente. La cultura y, por lo tanto, entonces, la Constitución como derecho, como forma de conocimiento de esos derechos y de tus deberes y de lo que tienes que hacer para una buena vida republicana. Definitivamente, porque la cultura constitucional a mí nunca se me olvidó. El regreso de Francia en el 91, 92, nunca se me olvida, voy a un programa de radio y la persona me pregunta, ¿qué tú aprendiste? Oye, en 5 años y mira, yo te lo voy a resumir. Yo aprendí que el respeto a la ley es lo que hace que un país funcione, se civilice. Si tú quieres, me tardé mucho, 5 años, para esa sola cosa, pero soy caribeño. Eso te lo puedo resumir en esos temas. Entonces, la cultura de respeto a la ley, la cultura, como va a ser que el dominicano no la tenga en su país, pero va a Estados Unidos, a Europa, y ahí sí, porque hay, el tema de la sanción, pero y por cierto,
que el título tiene mucho que ver, porque aquí hay un tema que nos divide mucho como país, que es la soberanía nacional. En tiempos donde los países están, las fronteras se les dibujan, yo que viví en Europa en plena efervescencia de integración, aquello, tú pasabas de un país a otro, a veces ni cuenta te daba, de Bélgica a Francia, sí, bueno, que hay un letrero aquí, o yo estaba en el sur de Francia, por ejemplo, y vi Italia, digo, vamos a comer en Italia, pasamos por una carretera y fuimos a comer en Italia. Entonces, este tema de la soberanía, que tiende a ser excluyente, porque ¿qué es lo que es la soberanía? O sea, a nosotros nos gusta decir que la soberanía nacional hay que respetarla contra los inmigrantes. Hay que proteger la soberanía. Pero tú sabes a qué inmigrantes se refiere. Definitivamente. Pero ¿y nosotros qué somos? Nosotros no somos inmigrantes. Sí. O sea, la gente se olvida de eso también. O sea, nosotros... En Nueva York, los que más, con más fiereza, con más ahínco, defienden la pureza de la raza, fueron inmigrantes. Son inmigrantes. Entonces, es la tercera. Yo no veo que los norteamericanos no tienen una referencia constante a que ellos se independizaron de los ingleses, por ejemplo. Sí. Y aquí nosotros, o sea, parte del discurso es, no, pero que se fue la gente, nos invadieron 22 años, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiere decir ese título, que la verdadera soberanía, o sea, nadie me puede decir a mí que vale más una frontera que un ser humano. Sí. O sea, o una nacionalidad. Eso para mí es inconcebible. O sea, tú me dices, pero eso no es ser patriota. Digo, sí, eso es ser patriota. Sí. Porque yo para lo bueno y para lo malo. Así también, yo que fui inmigrante, porque yo me pasé 5 años en Francia, bueno, con una beca y todo lo que tú quieras, pero a mí nunca se me olvida que una vez que yo iba a entrar a Francia, ¿sabes que ya se daba la cohabitación? O sea, como el régimen parlamentario, François Mitterrand era presidente de la República, del Partido Socialista, pero cuando había elecciones de parlamentarias, la derecha ganaba. Sí. Y entonces el primer ministro era... tenía en contra... del partido de derecha, y el presidente era... Yo tengo un amigo que me decía... difícil la tiene François Mitterrand. Y yo, porque mira, François Mitterrand debe darle 3 infartos y 2 ataques de vómito antes de leer el periódico en la mañana. O sea, eso es aquí donde la gente no lee. Definitivamente. Aquí es que la presidenta la tienen fácil. Entonces a mí me tocó en esa, y tú te dabas cuenta porque endurecían los controles migratorios. Ya te empezaban a pedir los papeles en el metro. Sí. Yo que tenía mi pinta que la tenemos, nosotros parecemos magrebíes, árabes del norte o marroquí, o no sé qué. Era, dominicano, bueno, ya venía un exotismo, una cosa ahí, pero entrando al aeropuerto, yo enseño su papel y cosas. No, mira, le enseño la cosa. El tipo se toma más tiempo examinando. No, me dijo, ese francés me dijo, eso es lo que yo no entiendo de los socialistas, que a ustedes le pagan para venir a estudiar aquí y uno tiene que estar trabajando aquí. O sea, una cosa que yo me quedé... Eso fue en París. Eso fue entrando a París de unas vacaciones. Lo que te quiero decir es que yo también sé lo que es ser inmigrante. El parisino es odioso. Sumamente. Por eso me pasé un tiempecito en el sur de Francia, que la cosa más suave. Siempre el sur es más fácil. Claro, el sur también. Hay playa. En todos los sures. Y hay playa en el sur. Yo vivía cerca de Marsella, sí. Y había su playita. Pero, entonces, si nosotros, en esto hay que ser, ¿cómo te digo? Hay que comprender que si nosotros queremos que respeten los derechos a los dominicanos que emigran, tenemos que hacer lo mismo con los inmigrantes de cualquier procedencia. Exacto. Ahora están los amigos venezolanos,
que en una época fueron muy solidarios con nosotros, Sí. ahora están ellos aquí que Sí. necesitan de la... Es así, es cuestión de tener De la memoria, vitalidad. es cuestión, cuando tú vienes a ver un ejercicio de memoria, es un ejercicio de memoria porque yo recuerdo que Venezuela nos recibió, yo me imagino que habrá sido un poco como nosotros a ellos, que habrá sido con sentimientos encontrados, pero el consenso que yo tengo es de que los venezolanos nos dieron la bienvenida allí. No, déjame decirte, en el 2001, Ujú. yo era subsecretario de Asuntos Consulares y Migratorios. Ujú. El censo de dominicanos en Venezuela eran 330.000. Ujú. O sea, una cantidad Sí, apreciable. apreciable hace 20 años. Eran más de un Después- cuarto de millón de No, personas. ahora tiene que estar medio millón. No, pero lo que pasa es que viene la segunda generación y la tercera y al final Sí, se vuelven venezolanos. se vuelven Se vuelven venezolanos, venezolanos, como pasa claro con- que sí. Como pasa con España y con los mismos Estados Unidos también. Ujú. Y ya la segunda, tercera generación se integra y tiene la referencia cultural y folclórica del país, pero ya son nacionales de... por eso. Vamos a una pausita y venimos con las preguntas de Micaela Tolentino a estas dos fichas importantes de la vida republicana nacional. Finalmente el que me quedo. ¿Cuál es la flor favorita? Yo diría que la amapola. Yo viví en el sur de Francia y yo vi lo que pintaba Van Gogh, o sea, yo veía los paisajes y esa luz y esa cosa. Entonces la amapola se me quedó como la flor más impresionante. Bueno, hace unos días estaba en un sitio y había una amapola y la compré o sea, en mi casa ahora mismo hay amapolas. Yo tengo una fascinación por todas realmente. Creo que entre el girasol y... ¿No sé? El lili. No, pero El perdón, lirio. yo me... El lirio. Del lirio y el girasol sería. El girasol. ¿Cómo yo dije amapola? Perdón, es el girasol. Sol. el A mí girasol. me extrañaba. Sí, no, el girasol, perdón. Hay un lapsus lingua ahí. No, Normal. ¿Color favorito? Rojo. azul. ¿País o ciudad favorita? Cualquiera que no sea este. Eso diría mi mamá probablemente. Yo soy madrileño, Nada, madrileño de adopción. Ok. Madrid- dicen que París es una fiesta, pero Madrid, como Madrid. ¿Cuál es tu plato favorito? Si tienes. Arroz con huevo. Es un tipo gourmet. Pasta con camarones. Muy bien. Y por último, si el cielo realmente existe y si Dios realmente existe, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegues al portón divino? Si llegas. Sí, llego. Ya, la pusiste en China ahí. Soy tan poco creyente, diría. Y me resulta un poco difícil. Bueno, también. Pero en mi caso, fuiste buena gente, bienvenido al cielo. O sea, básicamente. Bueno, señores, fue Proyectos Futuros. Bueno, en mi caso yo tengo, mi proyecto futuro es seguir discutiendo con mis pares sentencias constitucionales que yo espero que ayuden a que nuestro país se vaya o siga por una senda de desarrollo Positivo. positivo y hacerlo más sostenible. y hacerlo más liberal, o sea, que respetemos más las opiniones de los demás y las decisiones de los demás. ¿Usted, señor Martí, algún... Seguir en mi arte y me siento que voy justo en el camino que me lleva. Ni ninguna exposición en Sí, la vista? eso sí, pero cuando pase el asunto de la mascarilla y eso, tengo comenzando ¿Y justo tú crees que va a trabajar. pasar? Yo soy poco creyente, pero tengo fe a veces cuando me conviene. Así es. Bueno, señores, en Muchísimas redes sociales, ajmarti.com, mi website, aj_martiart es la de mi Instagram.
Sí, yo tengo Ayuso José Alejandro, creo que es la... para variar. Ustedes lo googlean y lo buscan. Señores, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a nuestros invitados por venir. Rubén, nos vemos ahorita, mañana y pasado mañana. Lamentablemente. Adiós, señores. Cuídense y vacúnense.